Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Buy the Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso y tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Albert. Albert, ¿qué tal? Hola, buenas, bienvenidos a Edit Podcast. Hoy tenemos un podcast bastante potente, diría yo. Hemos traído un experto en petróleo para que nos comente cómo está la situación en el mercado actual y además nos va a presentar una de sus empresas. Así que bienvenido, Jorge. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pues para empezar, antes de comenzar con la presentación, si nos haces una breve presentación tuya y a qué te dedicas. Bueno, yo soy ingeniero aeronáutico y entré aquí en el mundo del petróleo como inversor, pues un poco de casualidad, y empecé a interesarme hace ya 5 años y la verdad es que en este tiempo he ido profundizando bastante. Me miro otros sectores, pero la verdad es que donde mayor especialización he cogido y aparte, pues bueno, las colaboraciones que hago con otras personas es en el sector del petróleo. Ujú. Sí, yo la verdad es que te sigo desde hace ya unos meses y para los que seguimos en el mercado del petróleo, pues va bastante bien los contenidos que publicas, sobre todo tema de inventarios y todo esto. Y bueno, os animo a todos a seguirlo en Twitter. Busquéis Jorge Arjona y si no me equivoco tienes una imagen de Mad Max. Eso es. Pues bueno, pues puedes comenzar cuando quieras con la presentación. El esquema va a ser, pues bueno, veremos el mercado del petróleo y veremos cómo está la situación actual. Después veremos la empresa y por último, pues bueno, comentaremos algunas preguntas que habéis dejado. Pues muy bien, vamos a ello. Entonces, lo primero en los sectores, en el fondo, el petróleo es como una commodity más. Entonces, como en los sectores de commodities, hay unas variables claves que hay que mirar. Al final, las empresas de petróleo son price takers, no tienen ventajas competitivas, algo de costes, pero el precio no lo fijan ellos. Entonces, para saber qué precio puede tener la materia prima, tienes que tener una idea de los componentes que normalmente forman ese precio. Entonces, bueno, para ir al tema, la variable más importante son los inventarios. Esto en cualquier commodity se ve. Entonces, ¿qué han hecho los inventarios de petróleo de Estados Unidos en los últimos años? Pues en la época en la que el barril estaba a unos $100, que fue de 2011 a 2014, estaban los inventarios totales de Estados Unidos entre 1.700 y 1.800 millones de barriles. Con la entrada del shale oil crecieron mucho los inventarios, hubo una sobreproducción, lo que provocó pues, un descenso muy pronunciado de la, del precio y un incremento de los inventarios. Entonces, como pasa en todos estos sectores de commodities, en el fondo la cura para los precios bajos es precios bajos. Entonces, bueno, lo que pasó es que se hincharon los inventarios, pero a raíz del COVID, que fue en esta época, desde entonces se produjeron unos fenómenos de eh, caída de la oferta frente a la demanda, hasta llegar al punto actual donde los inventarios en Estados Unidos están a un nivel, creo que son 2004. Desde 2004 no había unos inventarios tan bajos en Estados Unidos. Entonces, aunque lo he comentado de pasada, el, bueno, simplemente, aparte de la situación actual, incluso la previsión de la EIA, que es la agencia que da información sobre los inventarios de petróleo en Estados Unidos, hablan de que seguirán cayendo. Bueno, entonces, como he comentado de alguna manera, ¿por qué son importantes el nivel de inventarios? Bueno, pues porque hay una relación directa entre el precio del barril y los inventarios. Esto es lo que vemos aquí, es superpuesto. En azul están los inventarios que veíamos antes y en negro el precio del barril VTI, el West Texas, que es el que eh, tiene la ligadura con estos inventarios. El Brent iría por otro lado. Pues sorprendentemente lo que estamos viendo es una discrepancia entre el precio del barril, que es esta línea, con, con la línea azul, que es la de los inventarios. En el fondo, tomando los inventarios como referencia en esta correlación, lo que vemos es que tendría que estar en torno a $125 el barril. Esto, normalmente, como veis ahí,
se pueden producir discrepancias, pero al final el nivel de petróleo disponible en inventarios va a marcar el precio del barril. Siempre corrige el precio a nivel de inventarios. Es más, el último punto es que con la proyección de la propia agencia de los inventarios que va a haber para el año que viene, podría estar el barril en torno a los $140. Vale, entonces, lo primero que hemos visto son los inventarios. Los inventarios al final es el resultado de la oferta y la demanda. Es decir, cuando hay menos oferta que demanda, pues caen inventarios y pasa lo contrario cuando hay más oferta que demanda. Entonces, hay que entender cómo se compone la oferta y la demanda. Bueno, la demanda del petróleo pues crece con el PIB mundial y suele ir a crecimientos del 1,1% o 2% anual. Es decir, suele ser pues crecer en demandas de 1 millón de barriles al día más cada año. ¿Cómo han evolucionado recientemente tanto la oferta como la demanda en la última década? Pues lo que se vio es que la demanda de petróleo, en línea con lo que he puesto antes, creció en 12 millones de barriles día hasta llegar a unos 100 millones de barriles día de demanda mundial. ¿Quiénes fueron los grandes demandantes de este petróleo adicional? Pues fueron fundamentalmente China y países no OCDE. La OCDE apenas incrementó su demanda en todo este tiempo. Es decir, a nivel de oferta, los países importantes son los no OCDE. Y la oferta, ¿de dónde vino la oferta en todos estos años? Pues casi el 100% vino de Estados Unidos más Canadá. La OPEC apenas incrementó su producción en todo este tiempo. Entonces, todo esto es importante. Estas son las variables claves o parámetros claves para entender cómo puede ir el mercado de cara al futuro. Esto en el periodo entre 2010 y 2019, ¿no? 2010 y 2019, eso es. Entonces, y ya como punto de partida de toda esta presentación es que en 2019 el mercado se encontraba equilibrado a nivel de oferta y de demanda. Entonces, ¿dónde estamos y qué podemos esperar a nivel de demanda? Pues la IEA, la Agencia de la Energía Internacional, pues saca unas previsiones y ya esta es una previsión del año pasado, pero más o menos se conserva con sus informes mensuales. Y ya lo que se preveía es que a pesar del cierre chino, pues la demanda iba a volver a niveles de 2019 y así ha sido, vamos. Es verdad que el año pasado no sabíamos lo del cierre chino, pero esta previsión se ha mantenido este año. Estamos en eso, casi 100 millones de barril día y lo que prevén es que pues, y se incremente la demanda hasta 104 millones de barril día en 2026. Puede que alcancemos esto antes, pero bueno, como previsión de partida no está mal. Se entiende que vamos a volver a una tendencia similar a la que tuvimos antes del COVID, que era eso, crecimientos casi cada año de 1 millón de barriles día adicionales. Bueno, lo que se comentaba aquí, llegaremos en 2026 a los 104 millones de barriles día o puede que más, pero bueno, para ser conservadores, tomar esta referencia. Entonces, y por el lado de la oferta, ¿qué se puede esperar? Sabiendo que eso, que los inventarios no han parado de caer, es decir, ha habido no una oferta y demanda ajustada, pero ¿qué podemos esperar a futuro? Porque en parte esto ha pasado por la OPEC, pero de cara al futuro, lo que se ve es que, de nuevo, fuera del mundo Norteamérica, eh, hay un parámetro para medir pues qué puede hacer la producción de cara a futuro, que es los rigs o las plataformas de taladrado famosas que si tú no la tienes operando, pues no vas a tener petróleo nuevo. Entonces, en función del nivel de utilización de cuántas plataformas hay tanto en alta mar como en tierra, pues puedes prever los barriles que se van a incrementar fuera de Norteamérica en el futuro. En la gráfica pongo una separación que más o menos haciendo un cálculo de el incremento de la producción a 2-3 años después de un nivel de taladrado anual, bueno, lo que se ve es que
a menos que hay unos 760 rigs operando en el mundo, lo normal es que la producción caiga. Entonces tuvimos la época esta donde salió el shale oil, donde no solo estaba el shale oil, sino también en alta mar, en muchas zonas, cuando el barril estaba a $100 se hizo muchísima inversión. Eso es lo que provocó la debacle posterior de la caída del petróleo, porque es que se produjo o se trajo al mercado mucha producción, mucho más que lo que estaba creciendo la demanda. Después de eso hubo un desplome de inversión que, que duró hasta la época de COVID, donde se había recuperado algo la inversión, pero desde entonces lo que vemos es que, que es que no hay inversión suficiente fuera de Norteamérica para mantener la producción actual. Y esto lo vamos a ver más en detalle después, pero que no se esté invirtiendo ahora en tener estos taladrados de alta mar o de tierra ahora va a tener consecuencias a años vista. Porque aunque lo describo después, la producción fuera de Norteamérica, los proyectos suelen tardar entre 3 y 7 años. 3 si son en áreas que ya están produciendo y 7 si son nuevas. Entonces, nada, ahora mismo la inversión es insuficiente para mantener la producción fuera de Norteamérica. Esto es un problema. Ya no va a ser como lo que veíamos en la década de 2010, 2019, 2019 que la OPEC y el resto del mundo se mantenía plano, sino que veremos caídas de producción fuera de Norteamérica. Bueno, y lo que comentaba eso, esta baja inversión, pues es una de las razones es que tardas mucho tiempo en ver los retornos. Entonces, es que con la situación de precio volátil del petróleo, como seguimos viendo todavía, más presión de la ESG o la duración de los proyectos, que claro, pues tú lees la prensa a día de hoy y te dicen que en 7 años ya no vamos a tener petróleo ni vamos a necesitarlo nunca más. Entonces, ¿quién va a invertir en un proyecto de miles de millones para sacar petróleo? Pues nadie, nadie. Eso es lo que está pasando. La gente no se atreve a invertir porque es que no hay incentivos por ningún lado para tirarte a este negocio. Entonces, siguiendo con la oferta, pues eso, con estas perspectivas, la EIA, la Agencia Americana de la Energía, pues ya está proyectando que la producción no solo, bueno, ya ha dicho que está cayendo actualmente en unos 645.000 barriles diarios, pero es que lo que proyecta es que va a seguir cayendo con esta tendencia. Entonces, eh, ¿qué tenemos hasta ahora? Pues una oferta fuera de Norteamérica que está cayendo. Es decir, es que vas a necesitar simplemente a Norteamérica como mínimo para recomponer el estropicio que está ocurriendo en el resto del mundo. Entonces, el siguiente paso es entender bien Norteamérica y en particular el shale oil. ¿Qué tiene de bueno el shale oil? Porque ha sido una revolución, porque es que frente a proyectos de larga duración que comentaba antes, donde hay pues eso, mucha incertidumbre de no saber qué te vas a encontrar al final de los 7 años, de qué tipo de precios, si va a haber demanda o lo que sea, pues en el shale oil en 7 meses, incluso ya te diría que menos, ya tienes la producción disponible. Es decir, tú te pones a taladrar y en 7 meses has completado el pozo. Y normalmente el retorno de esa inversión se consigue entre 9 y 12 meses. Entonces, es fantástico. Es una inversión de mucho menos riesgo, teniendo el precio del petróleo alto, mucho menos riesgo a la hora de eso, de no tener que preocuparte de si el petróleo va a estar prohibido o no. Entonces, ¿qué pasó? Muchísima inversión de otras zonas acabó en Norteamérica porque era mucho menos arriesgada. Entonces, lo mismo que veíamos en las primeras diapositivas del crecimiento de oferta es que el shale oil con esa altísima inversión creció, pero unos ritmos vertiginosos. Lo que pasa es que ya parece que esa época de gran crecimiento eh, se está estancando, ya no crece tanto. Está creciendo actualmente a unos 840.000 barriles día, año sobre año, y en el fondo, pues eso casi solo sirve para recomponer el estropicio de lo que era no Norteamérica. Entonces, eh,
ya tiene pinta eso de que va a ser difícil, si la demanda sigue creciendo, como decía la IA, que tengamos una oferta que le pueda seguir. Pero es que el shale oil, el pasado no tiene por qué parecerse al futuro. ¿Puedo hacer un apunte aquí, Jorge? Sí, Que como estamos viendo, lo que comentas, que ahora el crecimiento del shale pues no es como en los años anteriores, que hubo este gran boom. Y además yo creo que hay dos aspectos interesantes que también podemos añadir. Y es que el primero, se comenta bastante que, por ejemplo, si vimos los pozos por calidad, tier 1, tier 2, pues que los pozos de mayor calidad en muchas zonas ya se han perforado y ya se ha producido de ellos. Entonces, el resto de pozos que quedan, pues son de una calidad inferior, o al menos esa mezcla entre ese porcentaje de que hay más pozos tier 1 que tier 2, pues va cambiando y los pozos quizá de segunda categoría ya ocupan más parte del parqué total de pozos. Y también que muchas de estas empresas han crecido a base de deuda y financiación, y que la financiación ahora mismo, con los tipos de interés más altos, pues se hace más difícil que, por ejemplo, en 2016 o 2017. tienes toda la razón. Es más, eso en las siguientes, bueno, hay una diapositiva posterior justo que comenta esos dos puntos que son completamente verdad. Entonces, antes de pasar ahí, sí que es verdad que el shale oil tiene un problema, es decir, tiene retornos muy rápidos, una producción que llega muy rápido y que se pagan los pozos muy rápido, pero el gran problema es que es como una botella de Coca-Cola, que es que tú la agitas, sale volando toda la Coca-Cola en forma casi gaseosa y en breve pierde la presión y ya no da retorno. Si es que el 66% de la producción decae en el primer año. Entonces, ¿qué Hostia. ocurre con el shale oil? Que es que tienes que estar invirtiendo continuamente solo para reponer la pérdida de producción. Actualmente hay que reponer 6 millones de barriles al día porque si no se caería la producción. Entonces, justo lo que comentabas, hasta el 2000, antes del COVID, había unos incentivos en los directivos horribles donde eh, buscaban crecer la producción a todo ritmo, quemando caja por un tubo, vamos, era tremendo, endeudándose. ¿Y qué pasó? Que muchas empresas se fueron a la quiebra. Entonces, eh, por presión de los accionistas que se vieron perdiendo toda su inversión, pues desde entonces a los directivos se les ha cambiado los incentivos, se les ha dicho, no queremos crecimiento a toda costa, queremos un crecimiento razonable y devolvernos el dinero. Y devolvernos el dinero. Pagar las deudas que no queremos que os vayáis a la quiebra y devolvernos el dinero. Entonces, ¿qué está pasando? Pues porque veíamos que ya la producción no crece tanto. En parte porque ya la inversión no es a crecer a toda costa y, y se busca pues eso, retornos a los accionistas y pago de deuda para evitar líos raros. Entonces, lo que se está viendo es que ya no se invierte tanto en eh, unos equipos que se llaman aquí los frac spreads o frac crews, que es para completar pozos, que en el fondo es el cuello de botella a la hora de desarrollar nuevos pozos. Sin estos equipos no puedes completar los pozos ya taladrados, y lo que se ha visto es que la falta de inversión ya desde hace años está haciendo que caigan el número de equipos disponibles, porque se van canibalizando, se van quedando pues usados estos equipos, y ya se ve que más de 300 no van a quedar operativos y seguramente veamos que van cayendo. Entonces, la inversión por parte de los directivos es menor, es que aunque quieran invertir ya no van a tener equipos para poder hacerlo, para poder completar pozos. eh, Va a ser muy difícil que crezca la producción simplemente por este factor limitante mucho más. Pero como comentabas, lo que se empieza a ver, sobre todo fuera del Permian, que es la zona más prolífica, otras zonas, ya la productividad o el petróleo que sacas por cada nuevo pozo está desplomándose. Ya antes se podía incrementar tanto por mejoras tecnológicas como por lo que tú decías, terrenos mejores. Bueno, ya no hay incrementos tecnológicos para soportar que es que están ya en terrenos peores. Entonces, frente a un pico que de los mejores pozos con la mejor tecnología que se alcanzó
pues a mediados de 2020, donde fuera del Permian se sacaban pues unos 550.000 barriles día en cada nuevo pozo, pues está ya en 400, se ha desplomado. Esto es una tendencia tremenda porque la inversión que está limitada por estos equipos, no vas a poder sobreponer la caída de producción y de productividad con nuevos equipos de frac crews porque no hay. Entonces, tienes un problema. Seguramente esto, la producción en estos entornos está tocada. Una pregunta, Jorge, respecto a estos equipos que dices que, bueno, que se están quedando ya un poco obsoletos del uso y que son más o menos escasos. Si bien en otros países, como has comentado, pues puedes estar entre 3 y 7 años construyendo los pozos, ¿los equipos estos más o menos cuánto se tardan en empezar a producir y cuánto podrían tardar en entrar en el mercado? Porque claro, es que si se tarda relativamente Año y poco... medio, 2 años para tener Vale, nuevos equipos. Lo que pasa es que vale. las empresas que son dueñas de estos equipos están diciendo que no están invirtiendo en nuevos equipos. Entonces, Hmm. como mucho, a lo mejor se consigue que se mantenga a 300 el nivel de equipos. Es decir, que no tengamos mayores caídas, pero va a ser muy difícil porque, como tú comentas, que la inversión tendría que haber sido hace 6 meses, un año, para Hmm. no tener este proceso de declive de la producción. Entonces, es un lío. Pero bueno, si se mantuviese aquí, también hay un lío, que es lo que vamos a ver Hmm. ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, eso es lo que comentaba, la producción está cayendo en 645.000 barriles día, pero es que con la información de la IA, que justo tiene modelizados este tipo de pozos, lo que se está viendo es que a mayor producción, como cae la producción en un 66% anual cada año, a mayor producción, tu caída cae el 66% este es sobre un punto inicial mayor. Es decir, si en 9,2 millones de barriles día que estamos ahora de producción en el shale oil hay que reponer 6 millones de barriles día solo para mantenerse planos, el problema es que cuanto más crezcas, más vas a tener que reponer. Pero teniendo la limitación de los equipos, lo que se ve es que estamos llegando a un punto donde o se invierten nuevos equipos que no vienen de manera inmediata o la producción llega a un tope asintótico. Esa es la realidad. Entonces, la caída fuera de Norteamérica está asegurada, la inversión no se recupera a corto plazo, porque es que se tendría que haber invertido hace 3 o 7 años, no se hizo, no estamos ahí, los efectos de eso los estamos notando y el shale oil y Canadá, que han salvado al resto del mundo, de pronto lo que ya se empieza a percibir con el nivel de inversión actual es que va a tocar su tope. Entonces, pues en los próximos 12 meses subirá la producción en 800.000 barriles, que vendrá justo a sobreponer la caída del resto del mundo, pero a partir de ahí es que no dará ni siquiera para eso. Es una situación increíble, increíble. Entonces, pues nada, eso desde diciembre de 2023 podemos esperar, pues eso, incrementos mínimos y va a ser casi imposible por el problema este de los tiempos de reacción tan largos que tienen el invertir en equipos o invertir en pozos fuera de Norteamérica y que te dé el producto. Entonces, es como un transatlántico. Estás sentenciado. Entonces, la última variable que queda, que es la capacidad ociosa que puedan tener los distintos países. Por ejemplo, se habla de Irán. Evidentemente, Irán está en una producción más baja de lo que estaba antes de las sanciones, pero la realidad es que con sin Irán, utilizando toda la producción que tengan todos los países, toda la OPEC, para finales de el último trimestre de 2023 ya no tendríamos producción suficiente para cubrir la demanda. Y esto es la visión de la IA. Nos encontraríamos en una situación terrorífica. Entrando Irán,
pues a lo mejor aguantaríamos 1 o 2 años más. Aguantaríamos 1 o 2 años más sin tener en cuenta las caídas de producción, que no están consideradas aquí. Entonces, eh, si podéis verlo, la situación en la que nos encontramos en el petróleo es inventarios bajísimos, pero es que si le sumas la oferta y la demanda, la situación es todavía peor. Es decir, es que estructuralmente nos vamos a encontrar con un déficit, por primera vez en la historia, un déficit, bueno, historia que hemos utilizado el petróleo, de estructural, donde no hay ningún productor en el mundo con barriles para poner en el mercado para satisfacer la demanda. Entonces, ahí la única solución será, pues, destrucción de demanda, como ha sido en el COVID o en los años 70, pero son cosas que no hemos visto realmente en muchísimo tiempo. No nos las hemos planteado de manera seria. Lo más similar es que hemos visto en otra commodity es en el gas en Europa, donde estamos viendo pues eso, que se están tomando medidas que no habíamos visto en nuestras vidas. Pues en el petróleo a nivel mundial, porque al final estos son equilibrios a nivel mundiales, seguramente a partir del año que viene se tengan que tomar unas medidas excepcionales. Porque, como veíamos esto, los inventarios están bajísimos. El precio no está tan alto como marcarían los inventarios, pero cuando el mundo se dé cuenta de en qué situación estamos, bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, si esta parte de oferta y demanda no ocurriese, que está ahí, ya los inventarios sí que dan un soporte para eso. Es que recomponer esos inventarios para llegar al precio actual, eso no es fácil. Esto nos lo comentaba un seguidor, que una de sus preguntas, que nos decía que si entrase Irán, Irak, Venezuela con su spare capacity, que cómo afectaría el precio. Pero bueno, ya has comentado que sí que tendríamos un poquito más de estabilidad, pero que en un plazo de un año volveríamos a la senda del déficit que tenemos a nivel de petróleo. Y a esto me gustaría añadir, que lo digo de cabeza porque creo que lo escuché en una entrevista o lo leí hace unos cuantos días, que en Estados Unidos le habían dado permiso a una de estas petroleras que da servicios, no sé si sería una de las grandes, Exxon o algo así, que estaban en Sí, yo creo. conversaciones con PDVSA, o sea, la petrolera de Venezuela, para volver a darles asistencia y que pudiesen, pues bueno, poner un poquito de mejora en la operativa. Pero que aún así ya comentaban ellos que por lo menos de 3, 5 a 7 años para poder poner un poquito de orden y que Venezuela ya, incluso con la ayuda de esas empresas americanas, pudiese ampliar producción. Exacto, es eso, es justo casi con esa noticia estás resumiendo lo que se ve aquí, es decir, Venezuela no tiene capacidad ociosa a corto plazo que pueda meter, aunque la metiesen, y esto ya es poner mucho en cuestión, no Nigeria. Nigeria, sinceramente, yo voy a dar mi opinión, Nigeria no es capaz de llegar a la producción, Venezuela está decepcionando continuamente. Aquí hay países que, que creo que no tienen esta capacidad, pero bueno, pongo aquí esta referencia de Energy Aspect, y cambiarlo es que no es a corto plazo. El único sitio donde se podría cambiar las cosas a corto plazo es Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá. El problema que hemos visto es eso, que Estados Unidos, por el tipo de producción que tiene, por el tipo de inversión que es posible hacer, se va a agotar. Incluso eso, en las áreas que no es el Permian, que es el mejor área con diferencia, ya son terrenos tier 2, lo cual es realmente preocupante. Es decir, que es que las sorpresas que podemos esperar son a peor. Y en otros países como por ejemplo Argentina o en China, que también se hablaba de la posibilidad de ver una regulación del fracking, ¿lo descartas completamente o al menos a medio plazo, imagino? China produce y Argentina también. El tema de nuevo son eh, los tiempos de reacción. O sea, que al final es eso. Hablaban de que vaca muerta, que también tiene, que parece ser que es shale oil, pero si es shale oil al final es que van a necesitar los mismos equipos que están en Estados Unidos. Entonces, ¿Ahí no Estados estuvo Unidos es el Repsol? mejor área, el Permian es el mejor área, es donde está yendo mucha la inversión. Entonces, merece la pena invertir allí. Entonces, si los sacases esos equipos de ahí para llevarlos a Argentina, es que en el fondo el equilibrio se estaría perjudicando. Allí Jorge no estuvo Repsol con lo de vaca muerta Sí, liado sí, y se lo expropiaron, no sé, bueno.
y EPF y bueno, fue un buen regalo porque no ha habido realmente nada ahí. Es decir, siempre es la gran promesa, pero no acaba de salir mucho nunca. Lo hemos visto. Realmente en los últimos 12, 13 años, solo hay 2 sitios en el mundo que hayan sido consistentes, que es en crecimiento, que es Estados Unidos y Canadá. Ujú. Vale, pues si quieres, ahora presentamos la compañía y después te hacemos las preguntas o como quieras, Perfecto, ¿eh? pues Yo tengo una nada, preguntita antes, sí. y aprovechando la presentación, que hemos visto la correlación que tenemos con los inventarios y con el precio del West Texas. Ujú. Y por allí, por internet, sobre todo ahora, creo que Puro Saxena está muy crítico con el tema del petróleo y pone bastante la gráfica ¿Qué acabas de en, decir? ¿cómo se llama? El Puro, ¿no? Pero ese tío no es una cuenta de memes, que la gente le vacila Sí, con los hermanos es porque bueno, se inventan las cosas. pero es como el señor Hunter, Ese ya no se ¿sabes? cree. Bueno, es otro que le hacen memes, así analista y tal. Pero circula por ahí también bastante la correlación que tenemos entre el XLE, que es el índice de las petroleras, y el West Texas, en el que es completamente lo inverso, que ha caído el West Texas, pero el índice no ha seguido el precio del petróleo. Entonces, Sí. ¿qué opinión tienes de eso? También porque es lo contrario un poco a este gráfico. Sí, yo creo que de alguna manera es verdad que una cosa es el barril, que tiene además fuerzas especulativas especiales, pero la inversión en las empresas, de alguna manera, está yendo por otro lado. Es decir, ahora veremos el ejemplo de MEG, porque al final el XLE es el ETF de oil. Entonces, la gente sigue apostando por las empresas a pesar de que haya caído el spot del petróleo porque piensan que es temporal. Yo estoy de acuerdo, es decir, yo esta evolución del precio del VTI no me lo creo. Ujú, Siempre los inventarios acaban tirando del precio del petróleo hacia donde están ellos. Entonces yo creo que la gente que está invertida en las empresas están viendo algo o pensando lo mismo. Es decir, que seguramente pues eso, situaciones como la de China, que ahora está cerrada por COVID, es temporal, que Rusia, que está exportando ahora como nunca, a unos niveles altísimos, en breve va a tener problemas para poder exportarlo todo porque no todo el mundo le va a comprar. ujú. Es decir, que los riesgos para el petróleo están llevando a una situación de seguramente incremento de petróleo. Entonces, la gente que invierte en las acciones, yo entiendo que eso es lo que están viendo, porque es verdad Sí. que no están cayendo, están subiendo el precio de las acciones, mientras que el barril, pues eso, desde hace unos meses está cayendo. Ujú. Jorge, me ha sorprendido eso que dices que las exportaciones de Rusia están en máximos históricos, porque creo que la creencia popular es todo lo contrario. De hecho, yo que no sigo el sector, pues me sorprende. Imaginaba que, bueno, sí, que obviamente van a seguir vendiendo, no es aquello que cierran el grifo. Tienen los indios que seguramente les estarán comprando todo lo que puedan, pero me sorprende que pese a las sanciones, pues estén en máximos históricos. La sanción al petróleo ruso entra, creo que el 5 de diciembre, al petróleo, a los productos, no sé si es en enero o febrero, es decir, entonces lo que está haciendo Rusia ahora mismo es exportar como si no hubiera un mañana Claro. y sacar todo lo que puedan en Mm. sus inventarios porque luego van a tener las dificultades que van a tener. Si no, ya Pero llamarán cuando a entren esas Glencore. dificultades, eso sí que va a ser un tema por lo que hemos visto. Es decir, estamos muy apurados de barriles. Perder esos barriles, que coincidirá más o menos con la vuelta de China, de su demanda, que es Claro. quien más ha crecido, es que no sé cómo Bueno, describirlo. Es decir, ya llamarán a Glencore para que les cambien los nombres a los barcos y se vaya moviendo el petróleo. desde luego que yo creo, porque no, ¿sabes? Ahí tiene el ejemplo de Irán, que supuestamente no puede exportar, pero siempre exporta. Hmm. Con Rusia pasará lo mismo. Es decir, al final las refinerías de aquí de Repsol acabarán refinando petróleo ruso con etiqueta de Qatar, o seguramente, porque
¿Has visto la Incluso, película como de juego anécdota, de... como Ay, perdón, anécdota perdón. de esto, simplemente voy a decir que, por ejemplo, Irán, a quien vendía mucho es a países de su entorno, y lo que hacían esos países, por ejemplo Irak, era exportar más de su petróleo y ellos en su consumo interno utilizaban el petróleo de Irán. Entonces, claro, no tenían ningún problema. Entonces, seguramente puede que veamos, ahora que los rusos y la OPEC están muy alineados, pero mucho, a lo mejor vemos a Arabia Saudí exportando muchísimos de sus barriles y en su día a día consumir el petróleo ruso. Yo, Mm. viendo las expectativas o viendo el histórico de Irán, no me sorprenderían cosas así. De El hecho, petróleo lo se que abre iba, camino al final. ¿Perdón? lo que iba a comentar, y disculpa si se solapa un poco, es que es por diferentes No, no, tú internet, pues al pregunta. final nadie sabe quién habla ni nada. Nada, era un matiz, ¿no? Que no sé si habéis visto la película de Juego de Armas, que son dos tíos que trafican con armas y que compran munición china. Y que ves Mm. que quitan la etiqueta y dicen, ya no es munición china, ahora es munición americana. Pues seguramente van a hacer algo parecido con el petróleo ruso. Sí, sí, aquí se mezclan en alta mar y ya como no tiene la misma composición, ya no es petróleo ruso, es un petróleo nuevo de a saber de dónde. Y eso ocurre también. Está claro que es verdad, como ahora se tracean todos los barcos por satélite, es fácil saber quién está haciendo cosas raras. En el fondo es, es autoengañarse. Pero en el caso este de sí que si, pues si Arabia Saudí o Irak o muchos de estos países deciden comprar petróleo ruso y exportar el suyo, podrían hacerlo perfectamente. Y seguramente algo de eso veamos. Y también imagino que todos los demás, pues vamos a hacer un poco la vista gorda, porque es que tampoco nos interesa que el petróleo esté a 150, 200. Completamente de acuerdo contigo. Vamos, lo hemos visto con el gas. Es decir, el gas no se Claro. acaba de cortar porque, claro, es al final eh, si no, tienes revueltas en el mundo. Entonces, bueno, veremos cuánto recorrido, porque la realidad es que los barriles hacen falta. Ya es que si no tuviéramos este problema ruso, ya tenemos una situación mala, como os he mostrado. Eh, Hmm. el futuro sin el barril ruso es que, bueno, ya ni lo modelo ni lo pongo, porque es tremendo. Vamos a la tesis, a ver Vale, pues qué, vamos a qué la tesis y comentas. después continuamos con las preguntas. Muy bien, pues entonces voy a presentar a un productor canadiense, ¿vale? Porque la verdad es que a mí es el área que más me gusta, Canadá, me gusta mucho los management que hay ahí y tienen pues gente muy seria y también unos recursos muy buenos, buenísimos. Entonces, presento MEC, hay otras que son más conocidas a nivel de España que también me gusta, por ejemplo, IPCO, muy conocida, que también la podría haber presentado, pero esta está muy bien también y no es conocida y tiene unas cualidades ligeramente diferentes a las que podrían ser las de IPCO. Entonces, ¿cómo me aproximo yo al sector a la hora de invertir? Bueno, primero he visto eso, que la materia prima me acompaña. Eso es lo que quiero. Pero luego a la hora de analizar las empresas, lo que busco es pues invertir en empresas con bajo coste por barril. De alguna manera, pues eso, que tengan una ventaja competitiva frente a otros competidores, que vayan a sobrevivir, porque después de la experiencia que hemos vivido de quiebras potentes, tanto en empresas de servicios como productores de petróleo, pues no quiero que me quiera una empresa. Que estén bien gestionadas, pero esto con evidencias, porque no me gusta eso de está bien gestionada, tiene un buen gestor, pero luego no es medible, no, yo sí que lo mido. Y luego que se encuentre a precios atractivos. Entonces, MEC, como vamos a ver, cumple todos estos aspectos. Es una empresa de arenas bituminosas de Canadá. El 100% de la producción, que es crudo, no produce gas, está en un activo que se llama Christina Lake, en Alberta, que es una de las provincias de Canadá. Produce, o va a producir en 2022, unos 95,5 mil barriles diarios. Y la verdad es que tiene uno de los mejores activos de todo Canadá. Es de
de arenas bituminosas puras es el único productor de este tamaño que queda así, que solo es productor. Y lo bueno es que va incrementando su producción poco a poco, como se puede ver desde los últimos años. El año que viene, hoy ha anunciado que va a incrementar la producción a 102,5 mil barriles día. Y bueno, es un activo, pues eso, que no te da sorpresas malas, sino que todo va bien. Estas caídas de aquí son paradas de mantenimiento. Esto sí que lo tienen en este tipo de tecnología. Y lo bueno es que tiene aprobado la capacidad de producir hasta 210.000 barriles día, es decir, más del doble de lo que se prevé para el año que viene. Entonces, esto parece bueno que pueda crecer, pero claro, hay que ver el nivel de reservas que tiene, durante cuánto tiempo puede producir. Bueno, pues a 100.000 barriles día puede producir durante 55 años. Esta empresa, que es uno de los principales activos que tengo en mi cartera, va a producir petróleo seguramente más años de los que me quedan a mí. Tiene además de cualidades positivas que frente al shale oil, que veíamos que caía al 66% de la producción inicial cada año. Bueno, 66% de la producción cae cada año. Aquí no ocurre esto. Aquí cae muy despacio la producción. Es un activo mucho menos agresivo en ese sentido. Por tanto, tiene un CAPEX de mantenimiento muy bajo. Y el cálculo de qué valor tienen sus terrenos, tomando un precio de barril de $80, yo creo, con lo que he expuesto, que va a ser el barril muchísimo más alto, pero muchísimo más. Pero bueno, para ser conservadores, tomando pues unas variables que pueden ser razonables, se prevén que sus activos estén unos $60 por acción y cotiza, es verdad que esto es de hace unas semanas, aunque yo creo que está más o menos igual, a $19,5. Es decir, el valor actual neto de los terrenos que tiene MEG es el triple que lo que cotiza la acción. Ahora está 19,12, más o menos. O 19,12. sea que está Mejor todavía. sobre 19. De hecho, se ha hecho un 1000% ya desde 2020, desde el bottom. Sí, la verdad es que desde el bottom ha habido muy buenas subidas, sí. Un 1400, Alberto, un 1400. 1.400. Fue un buen momento para comprar. Sí, no, sí. Entonces, ventaja competitiva, lo que decía, es un productor de bajo coste. Bueno, pues produce, incluido el CAPEX de mantenimiento, a $30 el barril canadiense. Es verdad que el barril canadiense hay que exportarlo vía tuberías o raíl al Golfo de Estados Unidos. Entonces, incluidos los costes de transporte, que es capaz de producir, tiene un precio de break-even de barril de $43 West Texas. ¿Cómo se compara esto con los barriles del shale oil americano que hemos visto? Pues más bajo. Es un productor que es más competitivo que cualquier área del shale oil americano. Sí, ibais a preguntar algo. No, que va acá. No. Va a sobrevivir, esa es la siguiente clave. Entonces, esto ya depende de la deuda. Entonces, ¿cómo tiene los vencimientos de deuda? Y luego, pues, la realidad es que no tiene ningún vencimiento hasta 2027. Entonces, no tiene que preocuparse de nada, son bonos. Pero es que además está produciendo muchísimo cash flow, muchísimo, por ser un productor de bajo coste con un bajo CAPEX de mantenimiento. Y ha ido repagando la deuda, sobre todo este año, de manera salvaje. Vamos, la ha reducido prácticamente, pues eso, más de la mitad, solo en este año, de la que tenía. Es que han publicado hoy datos y ha sido increíble. ¿Y qué está haciendo con toda esta caja? Están recomprando estos bonos que estaban caros, con lo cual están alejando el posible problema, pues mira, 2029. Y como colchón tiene esta línea de crédito revolver sin utilizar, cero, y que no tiene covenants de ningún tipo a menos que utilice más de 300 millones de dólares. Entonces es una situación de, pues nada, no sé qué tendría que pasar, pero vamos,
Si hubiera una hecatombe, antes caerían por los productores americanos que hemos visto, que muchos estén encima con problemas de deuda o productores de otro mundo, mientras que estos podrían ir tirando sin ningún problema. Y luego tiene un objetivo de deuda que a largo plazo que va a mantener, que es el bono este de 2029, que entiendo que lo irán refinanciando más adelante, pero vamos, que se van a quedar con este nivel de deuda, se sienten cómodos, pero vamos, es que están muy cerca de alcanzar su target de 600 millones de deuda americano y están recomprando este bono, pues eso, una barbaridad de ritmo. Este bono estaba en 1.200 millones a principios de año y ya lo están dejando, bueno, pues a un tercio. Entonces, ¿va a sobrevivir? Sí, esa es la respuesta. ¿Está bien gestionado? Pues entonces eso, las evidencias de cosas que me gustan. Bueno, pues operacionalmente están incrementando poco a poco la producción del activo. Eso me gusta, es decir, no tener sorpresas negativas de un activo que de pronto no da la producción. Nada, su histórico va en el sentido contrario. Dicen lo que van a hacer y lo cumplen y dan sorpresas positivas. Mi experiencia es que empresas que dan sorpresas positivas las siguen dando. En cambio, las empresas que dan sorpresas negativas nunca acaban de levantar cabeza. Entonces, yo para mí me voy mirando esto y las sorpresas en general son positivas. Tanto es que acaban de anunciar que la producción de octubre han subido hasta 111.000 barriles diarios. Una barbaridad. No estaba anunciado, pero lo han conseguido. Y luego lo otro es, operacionalmente está bien gestionada, lo otro es si cuidan al accionista o despilfarrar el dinero en tonterías o hacen cosas raras con el dinero y encima no te lo cuentan, como hay otras empresas. Pues nada, estos tienen un esquema de qué hacen con el dinero extra que generan clarísimo, sencillísimo, que fue primero reducir deuda, luego reducir deudas y en parte comprar acciones, que eso tenía sentido estando, como vamos a ver luego, muy barata la acción. Entonces, frente a incrementar la producción como unos locos o comprar otros activos caros o meterse en otras historias, nada. Recomprar acciones era lo más seguro y lo que más sentido tenía. Pero con cierto criterio iban repagando la deuda para evitarse problemas. Y ahora están en un punto en el que la mitad del dinero en exceso va a pagar la deuda y la otra a recomprar acciones. Es más, ya están recomprando el 1,1% de todas las acciones cada mes. Es decir, al año pues van a comprar pues eso, un 13%. Eso es retorno directo al bolsillo de los accionistas. Eso es como, pues eso, van haciendo las compras por ti. Y bueno, y en pocos meses ya han dicho que seguramente lleguen al objetivo de los 600 millones de deuda, van a devolver el 100% a los accionistas. ¿Está la dirección alineada con el accionista? Esto es crítico, claro, porque para no tener sorpresas negativas ni historias raras. Bueno, pues la realidad es que, sobre todo, sí que lo están. Esto es una tabla de principios de año cuando cotizaba a $11,70 MEC. Ahora hemos visto estaba a $19. Pues ya a principios de año, pues mira, para el CEO era el 30,4% de su salario base. Es decir, es una barbaridad, pero es que ahora mismo ya supone su accionariado de principios de año el 50,7%. Más alineado no puede estar. Este ya es un señor mayor, sus salarios ya no van a llegar a tanto, pero desde luego las acciones, si él se autosuicidase fastidiando a los accionistas, era un tiro, vamos, en el pie terrorífico. Entonces, esto a mí me da confianza, sinceramente. Jorge, que es aún mejor. O sea, no es en base al %, sino a las veces que tiene el salario. No es el 30,4%. O sea, Eso, sí, por si no completamente sé. de acuerdo. Eso es 30 veces, es correcto. Que es una Ahora ya auténtica están animalada, 50. Sí, esto a mí me da tranquilidad, la verdad. Entonces, valoración. Pues bueno, he puesto los números que ya tenemos en 2022, que casi ya están completados con la información que ha salido hoy. Ya han dicho que los 11 primeros meses han generado
un free cash flow de 1.560 millones, es decir, que el objetivo de 12 meses se va a cumplir. Y además ese free cash flow lo han utilizado, como he dicho, correctamente, no te han hecho cosas raras, el dinero se ha visto, se ve, ha ido a reducir la deuda, que se ve que ha ido a reducir, y han ido a recomprar acciones, que han utilizado 300 millones para recomprar acciones, que se ven, porque tú ves la reducción. Es decir, no hay cosas raras, te dan sorpresas positivas, hacen lo que dicen con el dinero y da resultados para el accionista. Entonces, bueno, en presupuesto, pues un barril de 2023 de $100, yo creo que puede llegar mucho más, pero bueno, para mantenernos más o menos en línea con 2022, la producción un poco más alta, bueno, pues lo que sale es que pueden generar 2.000 millones de free cash flow. No es nada descabellado porque lo estamos viendo en 2022, entonces 2023. Entonces, utilizando un múltiplo al EV de 10, que es mucho menos que los años de reserva, es decir, un múltiplo que sería conservador en mi opinión, que restando la deuda, bueno, pues lo que te sale es que el precio objetivo, más o menos como lo que salía con el NAV, es que de 64 dólares canadienses, cotizando a 19, pues un upside de que pueda multiplicarse por 3,3 veces. En este sector también se utiliza el EV Cash Flow operativo, ¿vale? Este es un activo reconocido como muy bueno. Entonces, bueno, una referencia que utiliza Eric Nuttall, que es un hedge fund, el mejor inversor del mundo en temas energéticos, que tiene un fondo en Canadá, él da como variable, pues eso, un por 9 en este tipo de variable que es muy específica para el sector y sale algo similar, entre por 8 por 9. Entonces, sin duda ya son 3 métodos distintos que dan una situación similar. Pero bueno, es que para mí lo importante no es solo que tenga potencial por expansión de múltiplo, es que cotiza tan barata que tiene capacidad para recomprar acciones, se utiliza el 50% del free cash flow para recomprar acciones y recomprando acciones, pues a los accionistas nos va haciendo más ricos. Entonces, aunque el múltiplo no lo reconozca, a mí me da igual, porque el free cash flow por acción, que al final va a ser mío, como me han dicho que encima el 100% va a ser mío, me va a ir incrementando. Tal es así que con el free cash flow yield de 2023, que es del 35%, en unos 3 años podría pagar toda la deuda planificada, que eso lo va a hacer seguramente a finales del H1 del año que viene, llegará a los 600 millones. Entonces puede pagar toda esa deuda, recomprar acciones y llegar a un punto, esto es un ejemplo a lo bestia, pero para que se entienda lo importante que es la recompra de acciones en una empresa con un yield de free cash flow muy alto, es que en 3 años podrían recomprar casi todas las acciones y yo, que no voy a vender mis acciones, no voy a vender mi última acción, llegar a que esa acción última valiese 5,77 billones de dólares canadienses. Es decir, esto es un ejemplo, pero es la potencia de las recompras, que es que pueden hacer que los últimos accionistas pues sean, pues eso, billonarios. Entonces, evidentemente, si el sector reconoce la expansión de múltiplo, está bien, es decir, puede multiplicar por 3, pero mientras que no lo haga, como tengo a la empresa de mi lado comprando las acciones, a mí me interesa que lo sigan haciendo para seguir incrementándome el valor año a año en esta manera casi disparatada. Entonces, resumen de mi opinión sobre Meg Energy y el petróleo. Esta es mi visión. Es decir, como se comenta, no es recomendación de compra ni nada, es mi visión en la que yo apuesto y por eso estoy invertido en este sector como lo estoy. Es que, bueno, pues es un productor de crudo de bajo coste en Norteamérica, frente a lo que hemos visto el shale oil americano, generando free cash flow, no historias raras, generando free cash flow y con holgura financiera, no va a quebrar, cotizando un free cash flow yield de 35, con una dirección muy alineada, con transparencia y sentido común en el plan de asignación de free cash flow en exceso, no están despilfarrando el dinero, yo lo veo, lo voy a recibir y entiendo lo que están haciendo. Es una empresa caníbal que cotizando tan barata tienen claro que lo que tienen que hacer es recomprar acciones.
con lo cual a mí mi free cash flow se va a incrementar, aunque no creciesen los beneficios, que yo creo que van a crecer, pero aunque no hicieran nada, mis retornos van a aumentar. Y si encima le añadimos que los fundamentales del petróleo apuntan a precios de barril mucho más altos en lo que queda de década, pues es que para mí, en mi opinión, es un no-brainer. Y nada, como conclusión, esta sería la MEG, y simplemente, como me preguntabais, bueno, ¿quién soy? Pues he escrito varios artículos en la revista de Rankia de Buscando Valor. Uno fue hace año y medio Bytex, que desde que publiqué el artículo ha multiplicado por 8 con 3 veces. Escribí un poco antes sobre CPG, Crescent Point Energy, que era una inversión casi en medio del COVID, junio de 2020, pues era más conservadora, ha multiplicado por 3,5 veces. Y luego también pues un vídeo que tengo donde contaba un poco la tesis del petróleo y presentaba también CPG en Rankia hace justo un año. Y ese es el final de la tesis de Pues, petróleo y de Mega Energy. pues genial, Jorge, me ha parecido súper chulo, la verdad. yo creo que se podría resumir la tesis de estamos jodidos y cómo podemos aprovecharnos de ello. O sea, me ha parecido brutal. Yo creo que es un hedge que como ciudadano, pues hay gente que se compra oro. Yo es que creo que el petróleo es igual que hemos visto con el gas, aunque yo el gas, los equilibrios no los veo tan claros como aquí. Hmm. Es pues una pequeña parte de tu cartera esta, pues bueno, pues si lo que te va a ocurrir, como yo siempre que voy a echar gasolina, pues yo estoy encantado, porque digo, cuanto más caro, digo, pues es que a mí me está entrando por otro lado, pues eso, tú te puedes hacer un hedge frente a este vaivén loco que estamos viendo de la gasolina que sube o que baja, pues puedes olvidarte de lo que haga la gasolina el resto de tu vida con una empresa como esta. Pues me ha parecido muy guay. De hecho, yo soy partidario, y creo que tú también, de que en esta década vamos a ver máximos históricos del barril. Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que vamos a ver cosas que no hemos visto nunca. Creo que vamos a ver cosas que no hemos visto nunca, pues como ya hemos empezado a ver en otras commodities, en el gas, aunque ha sido este caso un poco raro por el tema de la guerra, ha sido forzado, pero si no hubiera una situación de falta de oferta, aunque fuera en Europa, pues no habría pasado. Entonces ya estamos viendo donde, pues eso, el equilibrios tan ajustados, situaciones tan tensas, que cualquier golpecito pequeño te genera pues situaciones con las que como hemos visto este año, donde un gas cotizado a nivel de barril de petróleo de $300. Lo hemos visto este verano. Entonces, Con todo podríamos esto ver de... el barril de petróleo mucho más alto y que la economía lo aguantase, pues sí. Hemos visto en junio, vimos un barril equivalente en la gasolinera de unos $180 y yo, sinceramente, no vi a la gente coger menos el coche. Es decir, entonces, si la gente no reduce su demanda con $180 equivalentes en la gasolinera, no sé en qué nivel veremos destrucción de demanda, pero Pero, a lo mejor lo vemos. pero con todo esto, Jorge, quería preguntarle también, y que yo creo que es uno de los principales riesgos que tiene la tesis del petróleo, y es lo que estamos viendo ahora en Europa, con los impuestos especiales, las windfall taxes que están poniendo las empresas. Entonces, si el precio del petróleo se fuese a 150, 180, $200, ¿cómo ves este riesgo de que incluyan impuestos especiales a estas empresas? Eso es lo bueno de empresas canadienses y no es un punto menor. Es decir, yo de Canadá me gustan muchas cosas y otras es que el petróleo es el 20% del PIB en Canadá. Entonces, ya están muy tasadas con cosas, con royalties, que es en las ventas, y eso ya está metido. Y por otra parte, de alguna manera, no son empresas como puede ser en España, que son muy poco porcentaje del PIB, entonces les pueden meter mano y hacer mucho daño. Aquí en el fondo no está ni en la agenda el tocarlas. Por otra parte, y es una diapositiva que he puesto, eh, esta empresa, igual que otras, tienen unos tax pools
o unos escudos fiscales bastante grandes, es decir, no van a estar pagando impuestos en mucho tiempo. Ujú. Y siguiendo con las preguntas que nos han ido llegando de los seguidores, te quería preguntar también que en caso de la recesión económica ya anunciada por todo el mundo, ¿cómo afectaría esto al precio del barril? ¿Durante cuánto tiempo pues, podremos ver precios deprimidos? ¿Y cómo de grande debería ser para realmente pues, afectar un poquito a la demanda y a los precios del petróleo? Yo creo justo el por qué, estando los inventarios en Estados Unidos, por ejemplo, de mínimos de 2005 o 2004, ¿por qué no está disparado el petróleo? Si está a un nivel mucho más bajo, cuando el barril cotizaba $100, más de $100, es que los inventarios estaban más altos. ¿Por qué no se está repitiendo lo mismo? Yo creo que la causa es esa. Es decir, la gente piensa que viene una recesión, entonces dice, pues el petróleo caerá. Entonces es como, eh, pues que están anticipando en el precio del barril, que va por un lado y otra cosa son las acciones, un entorno recesivo. Pero la realidad es que los inventarios para llegar aquí tendrían que incrementarse. Y es que ni siquiera la IEA, o la IA en este caso, prevé que, con todo lo que estamos hablando de recesión y demás, que es lo que tienen modelizado, no ven los inventarios incrementándose, sino que siguen cayendo. Entonces, yo creo que es una desconexión entre los barriles financieros, que es lo que se negocia, que están descontando recesión ya, que están descontando China, que por eso hemos visto una caída muy fuerte en el precio del petróleo en estos últimos días, hasta por debajo de $80, que es menos de lo que aparece aquí, y una desconexión entre ese precio del barril y los fundamentales que no lo acompañan. Es que no lo han acompañado en ningún momento en todo este tiempo, en todo este tiempo. Ujú. Y con el tema de la SPR, es decir, las reservas que está liberando ahora Estados Unidos, que si no recuerdo, las subieron un poquito de 1 millón de barriles al día. Y luego con el tema de si la OPEP, pues podría también anunciar más recortes. ¿Qué opinión tienes? Pues justo yo aquí incluyo los barriles de SPR y eso es lo que se ve, es que los barriles o los inventarios comerciales más o menos se han mantenido constante en Estados Unidos y de lo que han ido vaciando tanto Estados Unidos como Europa es de sus reservas estratégicas, que esas una vez gastadas ya no las tienes. Pero, y por otra parte, ya creo que el descenso de las reservas está siendo en mínimos porque es que ya no se pueden permitir más. Entonces casi eso ya está completado. Lo que veremos ahora son caídas de petróleo comercial, de inventarios de petróleo comercial. Entonces, cuando el mundo se dé cuenta de eso, no sé, es que puede ser tremendo, porque la realidad es eso. Casi todo esto que hemos visto, si esto es desde aquí hasta aquí, todo esto ha sido, estos 200 y pico millones de barriles, es todo reservas estratégicas americanas. Y lo otro que comentabas, la OPEC, está claro. Bueno, creo que tengo al final de todo otra diapositiva sobre la OPEC. A ver, esto es otra gráfica de inventarios que también vemos que está esto en mínimos, esto es a nivel mundial. Y lo que se ve, esto es similar a lo que hemos visto en la caída de la producción por parte de, bueno, esto es del NOPEC. Bueno, la capacidad productiva que podría tener Irán, que era similar a lo que hemos visto antes. Y con la OPEC ocurre, en mi opinión, dos cosas. Están en máximos de lo que pueden producir, seguramente salvo Irán, pero es que Arabia Saudí, si vemos cómo está produciendo ahora, está en un nivel máximo que solo ha podido aguantar en los últimos, desde enero de 2005, la producción que está haciendo Arabia Saudí la ha podido aguantar solo 2 meses en los últimos, 17 años. Entonces, mi opinión, Arabia Saudí no es capaz de mantener esta producción. Están hablando de recortes, pero es simplemente que no es capaz de mantenerlo sin dañar sus pozos. Pero no lo quieren decir, claro, no pueden decir algo. Pero si os dais cuenta, el histórico máximo que tenían de manera sostenida estaba en los 10.000 barriles día.
están ahora en casi 11.000, mi opinión es, no lo pueden mantener. Van a bajar la producción, la van a tener que bajar y van a poner la excusa de China. Pero el problema creo que es de fondo, de igual que Nigeria no es capaz de llegar a sus cuotas, Arabia Saudí no es capaz de mantener esta producción. Entonces, bueno, se puede esperar que la siguiente reunión, que es el 4 de diciembre, si no recuerdo mal, Sí, sí, veamos otro recorte por parte de la OPEP. sí. Y el tema de las reservas, a ver si, si Estados Unidos deja de liberar. Entonces tenemos un par de catalizadores por ahí interesantes y si se uniese, pues que China reabriese. Y con esto enlazo a la siguiente pregunta de cómo está afectando este encierro que hay en China pues a los precios del petróleo y si la reapertura china pues puede ser el catalizador que haga que el mercado pues se dé cuenta de este problema que tenemos. No he puesto las gráficas aquí, pero China la verdad es que a pesar del COVID está importando más petróleo que en 2019, sorprendentemente. Entonces, en cuanto reabra, porque ha tenido un año de altibajos con los cierres, pues puede incrementarse la demanda con respecto a lo que tenemos hoy en día en 1 millón de barriles diarios, casi seguro. India está por encima de lo que estaba. Entonces, como comentas, yo creo hay muchos riesgos, entre comillas, de oferta a la baja que no se pueda recomponer. Yo creo que seguramente la OPEC bajará la producción pues para anticipar las caídas de producción china, de Rusia, ellos ir sacando sus barriles para poder tener una estabilidad, pero lo que comentas, la demanda china más la de India, que como vimos aquí, es la demanda que creció en la última década, pues ya se está viendo que está latente ese crecimiento, tanto de China como de India, eh, pues, pues, pues está ahí. Es decir, crecimientos de demanda que Ujú, veremos cómo se cubren con la oferta, porque yo no lo veo. ujú. Y relacionado con Rusia también, ¿crees que si se firmase pues la paz con el conflicto y se rebajasen los embargos y las sanciones a Rusia, veríamos que esto afectase al precio del petróleo de alguna forma? Yo creo, enseño de nuevo los equilibrios que he mostrado. Esto es independientemente de las sanciones de Rusia. Es más, Ujú, ahora mismo lo que estamos viendo es Rusia produciendo a lo bestia. Cuando caiga su producción, pues vamos a ver un problema. Un problema ujú. porque ahora mismo este pico que tenemos es con todos, entre comillas, salvo Irán, produciendo al máximo. Y los inventarios no han hecho más que caer. Y Entonces, estando China encerrada. si impusiesen las sanciones al petróleo, entonces quizás sí que podría cambiar la producción de Rusia, ¿no? Sí, sí, es que yo creo que con las sanciones solo va a empeorar esta situación. Esto que vemos aquí mi perspectiva, como mucho puede ser esto algo de sanciones, pero no hay, es decir, no hay, la caída de producción, esta tendencia que vemos aquí, es que está ahí, no sé cómo decirte, no, es decir, el problema es que la oferta fuera de Norteamérica cae en 645.000 Ujú. porque no se ha hecho la inversión en los últimos años suficiente y no hay sitio, a partir de finales del año que viene, no va a haber sitio en el mundo para recomponer esto. Independientemente es decir, las sanciones a Rusia solo empeoran esto. Sí, vale. Y ya para ir terminando, yo tengo una pregunta que es un poco, bueno, va a ser un poco meme, porque yo tengo mi opinión y yo creo que, que se va a quedar igual, pero me gustaría saber si compartimos la misma opinión. También se ha ido hablando del potencial de shale en Europa, en Reino Unido y por esas zonas. ¿Tú lo ves que algún día eso pueda ser viable de extraerlo? Yo creo que la inversión mejor es donde se está haciendo. Es decir, al Mm, final el mercado es, entre comillas, eficiente. Es decir, tú lo haces donde tiene más sentido hacerlo y donde tienes el conocimiento. Es decir,
no sé cómo decirte, es como si quisiéramos sacar petróleo en España, es decir, pero ¿quién sabe hacer eso aquí en España? ¿Sabes? Y si da resultados, ¿qué resultados va a dar? No sé si Sí, me entiendes, es decir, es en el fondo, ¿por qué Canadá funciona tan bien? Porque es que tienes una gente que es buenísima, que tiene buen sentido de producción y que tiene el conocimiento, no tiene curva de aprendizaje, es decir, está en las condiciones óptimas. ujú, Mi opinión, la solución, se tendría que invertir en frac crews en Estados Unidos y invertir en Canadá para que pudiera producir al máximo, porque Canadá sí que tiene capacidad para producir, pero no para exportarlo. sí, Tendrían que volver a retomar el proyecto Keystone XL, que era un pipeline que canceló Biden en la parte americana, porque en la parte canadiense está construida. Esa sería la solución para el mundo, pero es que estamos viendo que entre que el ESG, entre que es que el petróleo a lo mejor ya no hace falta, entonces además es feo, es malo, es como el nuevo tabaco, entonces nadie quiere invertir ahí. Dicen, invierto pero un poco y temporal, pero no. Entonces, ujú, eh, no se está, a lo mejor por desconocimiento de esta situación, no se están tomando a nivel mundial las decisiones adecuadas mm, para evitar esto. Pero si escuchas a la OPEC, lo están anunciando, que tenemos este problema, que hay que invertir. sí, Evidentemente a la OPEC, ¿qué es lo otro que has dicho? Es decir, ¿van a meter reducción de de la producción a la OPEC? Sí, ya lo ha dicho Arabia, quiero un barril a $90. Yo ya no le debo nada a Estados Unidos después de los problemas que he tenido históricamente, pues yo voy a reducir mi producción, que además no la puedo sostener, para que suba el barril a 90 y pongo ese suelo y seguramente, y además voy a decir al mundo que es que los $90 animan a la inversión y que no haya variabilidad en el precio anima que se puedan hacer proyectos a largo plazo, con lo cual van a ir ujú, a hacer siempre a partir de ahora todo lo que haga falta para llevar el petróleo entre esos $90, ujú, que lo han dicho, 90 y $100. El problema es que yo creo que sí que hay una situación de fondo mucho más problemática, que es que nos vamos a encontrar sin capacidad productiva en el mundo. Si no sé si viste la conversación del presidente de Francia con no sé quién diciendo que es que Qatar me ha dicho que no hay producción en el mundo, o UAE. O sea, es mm, que se está diciendo, el que lo escucha lo ve. sí. Sí, además, por parte de la clase política no hay voluntad. O sea, no sé si por el electoralismo, por ignorancia o por una mezcla de todo. De hecho, aquí en España ha sido en esta legislatura que creo que se ha prohibido explorar en busca de hidrocarburos. O sea que así, sin venir muy a cuento. Yo, Y ya yo- yo voy a bueno, decir, yo voy a decir sí, esto y es eh, igual que digo, el hedging de cada ciudadano como responsabilidad de cada uno. Yo, yo en eso lo he aplicado, sinceramente, es mucho más barato, más que explorar en España, que no tenemos el conocimiento de exploración, no digo de refino, digo de exploración in situ, que no tenemos, no vamos a tener los mejores yacimientos, porque si no ya los habíamos explotado desde hace muchos años, es casi más fácil pues comprarse producción existente que está barata en otros sitios que meternos en una aventura que eso, que cuánto tiempo nos llevaría y qué resultado daría. Si es que no tenemos el conocimiento, no tenemos el, el tiempo sería muy largo, pero bueno, eso es, digo, no es políticamente correcto porque yo para mí eso, yo haría como Warren Buffett, que se está comprando producción pues en cantidades ingentes. pues sí. Y ya para terminar, te voy a hacer la última pregunta. Y es que si nos podrías comentar algunas empresas que tengas en mente o que te hayan gustado y cuáles son tus jurisdicciones favoritas. Y las que más odias también. Pues, y creo que de las peores empresas que he visto es una de las grandes posiciones de una gestora muy valorada en España. No voy a decir más, pero ¡Boh! creo Me que es encanta, me de las encanta. peores empresas que solo dan sorpresas negativas, que tienen deuda hasta las cejas. Vamos, yo eso de lo peor que he visto. A ver, Y sin querer decirlo, se intuye que es o de AZ o de Cobas. A ver luego qué es lo que yo tienen en ahí la lo cartera. dejo. Y
Y lo de jurisdicciones, creo, justo, y va complementario a esto, prefiero los países occidentales. No me gustan las historias raras porque en las historias raras te cuelan cosas raras. Es más difícil que te cuelen una cosa rara en Canadá donde es es el 20% de su PIB, hay buenos gestores, hay buenos inversores que controlan esto, la tecnología es conocida, no es algo raro. Entonces, yo fundamentalmente en esto, pues Canadá, Noruega, Estados Unidos. Otros sitios estás buscándote que te hagan cosas Mm. raras. A mí me gustaba Gazprom, pero ya me han expulsado de la junta. Sí, Gazprom era buena empresa, mal sitio. Que se Sí. ha quedado sin directivos, pobrecillos. Bueno, a la que te esperes te llega una carta con cianuro o con polio ese. O saltas por la Con ventana Antrax. el tiempo que hace. Pues bueno, pues con esto no sé si quieres hacer alguna pregunta más tú, Martí. Sí, que se le ha hecho fuera de micrófono y a ver si queda un poco registrado ahora. Has comentado que MEC es muy parecida a IPCO. Solo Sí. respuesta en una frase. ¿Con cuál te quedas y por qué? Pues ahora mismo, al final, en el tema de las inversiones, es el activo por un lado, el management y luego el precio. La realidad es que IPCO ahora mismo está sin deuda y está baratísima, está a un yield también, cerca de 30-36%, porque además lo publican ellos en sus presentaciones, que hacen unas presentaciones muy buenas, igual que estos, que además estas las suelen actualizar casi cada mes. Te dan bastante información cada mes. IPCO lo bueno es que está un pelín más barata, en mi opinión, y no tiene deuda. Y están recomprando, bueno, ya están recomprando más o menos a la par. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una pasada de presentación y más para una persona que, como yo, no entiende del sector ni de por qué es interesante ni nada. Pues joder, todo muy claro. Ha sido maravilloso. Para mí, música celestial. Me ha encantado. Sí, muchas gracias por venir al programa. Ha estado genial. Y para todos los que nos estéis escuchando en iVoox o en Spotify, dejaremos en un link la presentación que ha hecho Jorge, que está muy bien para tener un esquema visual de todo lo que hemos hablado. Y si no, también, pues bueno, podéis verla en YouTube directamente. Así que muchas gracias, Jorge, por venir. Ha sido un placer. Gracias. Y bueno, con esto cerramos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente podcast. Y recordad, Buy the Dip. Chao, chao.